vamos ahora con el tema en la República Mexicana. En esos días se ha hablado sobre la presencia de un caso de cólera, un caso de cólera. Y muchas personas, con todo respeto, no le dan importancia, o número dos, quizás no sepan lo que pueda significar que un caso se convierte en dos, y en tres, y en cuatro, y en 30, y en 100, y en 200, etcétera. Me comunico con el doctor Miguel Ángel Lezana, que es el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades. Con él platicamos el otro día de otro asunto diferente. Doctor Lezana, muy buenas tardes. ¿Qué tal, señor Gutiérrez Vivó? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarle de nuevo a usted y a su amable audiencia. Le agradezco muchísimo. Sobre el caso de cólera que se dio en México, ¿cuál es la situación hasta este momento, en este viernes? Bueno, efectivamente, señor Gutiérrez Vivó, a principios de este mes de abril, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica detectó un caso en un municipio rural del estado de Sinaloa. De hecho, concretamente es una niña, una pequeña de 10 años de edad, en donde tenía un cuadro clínico con diarrea, que es lo típico del cólera, y los estudios de laboratorio demostraron que era efectivamente un caso producido por esta bacteria que causa lo que conocemos como el cólera. Inmediatamente se desplazaron brigadas epidemiológicas, tanto del orden estatal como del orden federal, de aquí de nosotros, al lugar, a hacer una investigación epidemiológica. No se encontró ningún otro caso, o no se ha encontrado ningún otro caso hasta la fecha, pero se tiene una vigilancia muy estrecha, muy permanente sobre esta zona, que les repito es una localidad muy rural, serrana, en el municipio de Sinaloa. ¿Qué significado tiene este hallazgo? Yo creo que eso es muy importante, señor Gutiérrez Vivó. Significa, bueno, primero, que esta bacteria, que como usted y muchos en su audiencia recordarán, causó varios brotes y epidemias en México en los años 90, principios de los años 90, pues de alguna manera ha estado todavía por ahí presente y esporádicamente produce algún caso. Así nos pasó también el año anterior, también en Sinaloa, pero en un municipio distinto, también un caso aislado. Eso quiere decir que tenemos que tener mucha atención, desde luego las autoridades de salud, pero también la población, sobre todo en esta época del año, en relación con el agua que consumimos y con los alimentos que consumimos. El cólera es una enfermedad que se transmite por el consumo de agua y de alimentos contaminados, que se contaminan cuando una persona que tiene la bacteria pues la expulsa a través de la materia fecal, y esta contamina agua y contamina alimentos. Entonces, eso es lo importante del significado de este hallazgo, señor Gutiérrez Vivó. Ahora, una persona que contrae precisamente cólera, ¿cuáles son los síntomas iniciales clásicos de esta circunstancia? Bueno, la enfermedad inicia con una diarrea muy intensa. ¿Qué quiere decir muy intensa? Quiere decir que una persona puede tener 5, 6, 8 o hasta 10 evacuaciones en 24 horas. Son evacuaciones muy líquidas, prácticamente la persona está eliminando agua en lugar de materia fecal, y se acompaña también de vómito muy intenso. No es habitual que tenga fiebre, es decir, la persona empieza, se siente bien,
y de repente empieza con evacuaciones diarreicas muy líquidas, muy profusas, con vómito, y empieza a tener un decaimiento muy marcado, y esto obedece a la pérdida de líquidos del organismo como consecuencia de la misma diarrea y como consecuencia del vómito. Por ello es muy importante, señor Gutiérrez Vivó, ante estos primeros síntomas, iniciar cuanto antes la rehidratación o la hidratación de la persona que está en estos casos. En México, usted lo conoce muy bien, pero en prácticamente todos los países de Hispanoamérica existen estos sobres de sales rehidratantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que se diluyen en 1 litro de agua, y se puede iniciar de inmediato a tomar esto para evitar la deshidratación, que es lo que produce las complicaciones y eventualmente puede llegar a producir la muerte en los pacientes con cólera. ¿Existe algún tipo de vacuna sobre esto? Hay particular 2 vacunas que ha estado los últimos años revisando y analizando la Organización Mundial de la Salud. Una de ellas en particular es bastante promisoria, pero todavía no se recomienda su uso de manera generalizada. Probablemente en unos pocos años ya la Organización Mundial de la Salud concluya los estudios respectivos y pueda empezarse a utilizar. Es una vacuna que se aplica de manera oral, es decir, es tomada, pero no está todavía disponible, desafortunadamente. Sin embargo, tenemos otras medidas para protegernos, que es el cuidado de los alimentos, el cuidado del agua, la higiene personal, regresar a aquello de hay que lavarse frecuentemente las manos antes, después de ir al baño, antes de preparar alimentos, y medidas de higiene básicas personales muy importantes que nos pueden ayudar a evitar no solo el cólera, sino algunas otras enfermedades también gastrointestinales, señor Gutiérrez Vivó. Sí. Una última pregunta, doctor. Para las personas que se vieran en una circunstancia de estas, que ojalá no tengamos más, ¿qué es lo que debe de tomar? ¿Qué clase de medicamento? Ya sé que no se receta por medios de comunicación, pero para que la persona pueda restablecerse, y cuánto dura ese proceso. Mire, afortunadamente en el caso del cólera contamos con antibióticos muy efectivos para su control. ¿Qué es lo que debe de hacer la persona? Iniciar lo antes posible su hidratación a través de los sobres que en México conocemos como vida oral, en otros países tienen otros nombres, electrolitos orales. Es la fórmula recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Iniciar de inmediato eso y acudir al servicio médico, en donde le van a prescribir el antibiótico que es el que corresponde para estos casos. Es un antibiótico que está disponible en todo el mundo, es un antibiótico de uso muy común, que es muy efectivo afortunadamente en los casos de cólera, y que hace que la persona en 24 horas ya sienta un restablecimiento muy importante. Es decir, es una enfermedad muy aguda, que si no la tratamos a tiempo, el enfermo se deteriora muy rápido, pero al revés, si la tratamos a tiempo, el enfermo se recupera muy rápido. Bueno, pues ahí está, como dicen, del 1 al 10, para que tengamos el cuidado necesario. Y sobre el caso de esta niña mexicana, pues cualquier signo de la presencia es muy importante para los gobiernos, para evitar que esto se vuelva luego algo que involucre a muchas más personas y tengamos ahí una situación muy difícil que manejar. Así que con estos datos, pues tomamos nota, doctor. Perfecto, señor Gutiérrez. Sí, es muy importante, es un caso, la niña está perfectamente recuperada, está muy bien, pero significa que la bacteria está ahí y que si nos descuidamos en nuestras medidas de higiene, cualquiera estamos expuestos a padecer esta enfermedad. Sí. ¿Esta bacteria dónde le gusta vivir? En el agua, señor Gutiérrez. En el agua Es donde se encuentra predominantemente. Muchas veces los alimentos se contaminan o bien porque el agua que se utiliza para su elaboración está contaminada, o bien porque la persona que manipula los alimentos no tiene una higiene adecuada en las manos
Sí. y entonces contamina con las manos los alimentos. Pero donde le gusta vivir a esta bacteria es en el agua. De hecho, siempre la encontramos muy asociada con la presencia de ríos o con la presencia de estuarios, por ejemplo, en donde muy comúnmente se encuentra. También por ello hay que tener mucho cuidado con el consumo de pescados y mariscos, tratar de evitar el consumo de estos alimentos en forma cruda, consumirlos preferentemente cocidos o asados. El calor mata la bacteria, de tal manera que cualquier contaminación desaparece al calentar los alimentos, al cocerlos o al asarlos, y entonces hay que evitar el consumo de estos alimentos, pescados y mariscos, sobre todo de manera cruda. Muchas veces la gente dice, bueno, pues le pongo limón y con el limón ya se muere la bacteria. Pues no, la cantidad de ácido que le ponemos con el limón normalmente a estos alimentos no es suficiente para matar la bacteria. Entonces no nos confiemos que con el limón es suficiente. Mejor consumirlos cocidos o asados, y de esta manera cuidamos mejor nuestra salud. Bueno, pues ahí está toda la información y muchas gracias nuevamente y gusto en saludarlo, doctor. Igualmente, señor Gutiérrez, como siempre estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, pues ya tenemos toda la información sobre este asunto. Nuestro sistema de vigilancia epidemiológica detectó un caso en un municipio rural del estado de Sinaloa. De hecho, concretamente es una niña, una pequeña de 10 años de edad, en donde tenía un cuadro clínico con diarrea, que es lo típico del cólera, y los estudios de laboratorio demostraron que era efectivamente un caso de cólera, un caso de cólera. Y muchas personas, con todo respeto, no le dan importancia, o número dos, quizás no sepan lo que pueda significar que un caso se convierte en 2, y en 3, y en 4, y en 30, y en 100, y en 200. Vamos ahora con el tema. En la República Mexicana, en esos días se ha hablado sobre la presencia de un... ¿Qué tal, señor Gutiérrez Vivó? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarle de nuevo a usted y a su amable audiencia. Le agradezco muchísimo. Sobre el caso de cólera que se dio en México, ¿cuál es la situación hasta este momento, en este viernes? Bueno, efectivamente, señor Gutiérrez Vivó, a principios de este mes de abril... etcétera. Me comunico con el doctor Miguel Ángel Lezana, que es el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades. Con él platicamos el otro día de otro asunto diferente. Doctor Lezana, muy buenas tardes.